Hola, continuaremos viendo los parámetros que identifican el subtitulado para sordos y en este caso nos vamos a centrar en el conjunto de parámetros estéticos. Si bien Bartol identificaba en su taxonomía tres conjuntos de parámetros, hablaba de los parámetros lingüísticos, los parámetros pragmáticos y los parámetros técnicos, en la adaptación que hemos desarrollado para el estudio del subtitulado para sordos, hemos desarrollado o hemos clasificado los parámetros técnicos en tres conjuntos de parámetros: los parámetros estéticos, los parámetros técnicos propiamente dicho y los parámetros estético-técnicos. En el conjunto de parámetros estéticos hablamos de 5 conjuntos de parámetros. Analizaremos los parámetros tipografía, color, emplazamiento, posición y justificación. De todos estos parámetros, que ya estaban recogidos, los 4 primeros estaban recogidos en la taxonomía de Bartol, a todos estos les hemos añadido el parámetro justificación, que no estaba recogido por el autor, pero que tampoco resulta específico del subtitulado para sordos. Este conjunto de parámetros lo hemos clasificado, lo hemos denominado parámetros estéticos, porque es el que está relacionado con los aspectos más visuales del subtítulo. El primero de los parámetros estéticos sería el parámetro tipografía. Como hemos dicho, no resulta específico del subtitulado para sordos, pero sí que resulta esencial para el mismo. Dentro del parámetro o del subparámetro tipografía, Bartol recoge la fuente, el estilo y el tamaño, como 3 parámetros o 3 subparámetros específicos. Consideramos que son muchos más los aspectos que pueden ser esenciales para el análisis de la tipografía del subtítulo, como puede quedar recogido en esta imagen. Como vemos en esta imagen, recogemos los resultados de un experimento desarrollado por ESIST, la Asociación Europea de los Estudios Audiovisuales, en el que se desarrolló un estudio de las distintas modalidades de subtitulado que se estaban llevando a cabo en Europa. Se distribuyeron los materiales y se pidió a distintas empresas que subtitulasen llevando a cabo sus prácticas habituales. Como podemos comprobar, los resultados ópticos visuales de su producción no son coincidentes en todos los casos, y esto puede tener implicaciones a la hora de leer el subtítulo. Como podemos ver, en este caso, simplemente la modificación en la selección del tipo de fuente utilizada produce a su vez implicaciones en la extensión o en la amplitud del texto, por lo cual simplemente la variación de un único parámetro podría ser relevante para cualquier modalidad de subtitulado y especialmente para el subtitulado para sordos. Por este motivo, al margen de las 3 variedades o los 3 subparámetros recogidos por Eduard Bartol, hemos incorporado un conjunto de parámetros que consideramos que son importantes. Consideramos que es importante el color, el borde y la sombra de la letra, así como el espaciado y el interlineado de los subtítulos, el uso de caja o no, la ortotipografía, el número de caracteres por línea y el número de caracteres por subtítulo, que vemos que es un parámetro que puede considerarse aquí, pero como veremos a continuación, puede tenerse en cuenta también en otros subparámetros dentro de este grupo y otros muchos aspectos que también podrían ser considerados dentro de este mismo parámetro. En segundo lugar, tendremos en cuenta el color de los subtítulos. Una vez más, nos estamos encontrando con subtítulos o con unas características que no son específicas del subtitulado para sordos, pero que sí son representativas en este caso. Nos encontramos que el subtitulado tradicionalmente está identificado como un subtitulado monocromo, en un único color, si bien el subtitulado para sordos en el contexto español, por ejemplo, es un subtítulo polícromo. ¿Por qué? Porque se utilizan diferentes colores para identificar a distintos personajes o identificar distintas funciones. Otro de los parámetros que tenemos aquí recogidos sería el emplazamiento. No resulta específico del subtitulado para sordos, pero sí que resulta también importante. Por emplazamiento entendemos la ubicación del subtítulo con respecto a la imagen. Pueden ser subtítulos que estén directamente insertados o formando parte, superponiéndose a la imagen, o pueden ser subtítulos externos que no forman parte de la imagen en sí, como podemos encontrarnos, por ejemplo, en el subtitulado de eventos en directo, en los que contamos con pantallas adicionales accesorias para reflejar y recoger el subtítulo. Dentro de este grupo de parámetros también nos encontramos el estudio de la posición. Bartol recoge la existencia de un subtitulado uniforme a modo de subtítulo, el subtítulo tradicional, representado en la parte inferior de la pantalla. Recoge también los sobretítulos,
que irían representados en la parte superior de la pantalla, encima de la escena visual, y nos encontraríamos con el ejemplo de laterotítulos, que serían los subtítulos representados en los laterales de la pantalla. En este caso nos encontramos con subtítulos que serían muy extraños, por lo general podrían ser subtítulos externos, fuera de la imagen en sí. En este caso nos encontramos con un ejemplo de una tipografía específica, pero no sería una de las modalidades más habituales. Dentro de este grupo nos encontramos también los subtítulos de disposición no uniforme, que sí que podrían resultar más específicos del subtitulado para sordos. Nos podemos encontrar con la representación de los subtítulos desplazados, en el que el subtítulo aparece de forma alternativa en distintos puntos de la pantalla, o incluso en posición combinada, como sucede en el subtitulado para sordos en el contexto español, en el que nos podemos encontrar el subtítulo representado, el diálogo representado en la parte inferior de la pantalla y los sonidos o otros efectos sonoros representados en la parte superior de la misma. Dentro de esta misma categoría, como hemos dicho, nos encontramos con otro conjunto de parámetros que no estaban recogidos en la taxonomía de Bartol, pero que consideramos que son importantes también a la hora de reflejar o recoger el subtitulado, y sería la justificación, la forma en la que el texto está recogido con respecto a la imagen. Tradicionalmente, en la tradición subtituladora española, nos encontramos que los subtítulos aparecen recogidos de forma centrada dentro de la pantalla, pero hay otras tradiciones en las que los subtítulos aparecen justificados a la izquierda, todos los subtítulos aparecen a la misma altura y siempre recogidos a la izquierda, y muy extrañamente nos encontraríamos con subtítulos representados a la derecha, casi siempre bien condicionados por la forma de identificar a los personajes. Como sucede en el caso de otros parámetros, la modificación de cualquiera de los parámetros que hemos visto aquí, la modificación de una única de esas variables, supondría implicaciones y variedades en otros parámetros o en otras variables de otros parámetros. En el caso de los parámetros estéticos, vemos que tienen especial repercusión en parámetros extralingüísticos, pragmáticos, estéticos propiamente dicho o estético-técnicos. Cualquier variación que se produzca en este conjunto de parámetros tendrá implicaciones en todos los anteriores, y cualquier imposición o restricción en cualquiera de los anteriores tendría modificaciones a su vez en este conjunto de parámetros. Dentro de este conjunto de parámetros, el parámetro tipografía y el parámetro posicionamiento serían dos de los parámetros más importantes y más representativos en lo que a otras modificaciones supondría. Continuaremos analizando los parámetros estéticos o técnicos recogidos por Bartol en píldoras siguientes.